Gökberk Demirci rompió el silencio en una entrevista que dejó a todos sin aliento. Y lo hizo con una sinceridad que pocas veces se ve en la pantalla. Entre emociones contenidas, recordó a Özge Yağız y la última noche que compartieron antes de que todo cambiara para siempre. El presentador del noticiero subrayó que nunca antes el actor había hablado con tanto detalle. La audiencia quedó inmóvil mientras él intentaba mantener la compostura. Cada palabra parecía pesar más que la anterior. Era evidente que aquella noche había marcado un antes y un después en su vida. Según relató Gökberk Demirci, la despedida no fue algo planeado ni esperado, sino un momento que surgió de la tensión acumulada. Explicó que ambos sabían que algo se estaba rompiendo, pero ninguno deseaba aceptarlo. El periodista recalcó que la vulnerabilidad del actor era palpable. Los espectadores sintieron que estaban presenciando una confesión largamente retenida. La atmósfera del estudio se volvió casi silenciosa. Todos querían escuchar cada detalle de lo ocurrido. Gökberk describió cómo el ambiente aquella noche era extraño, casi irreconocible para dos personas que habían compartido tantos sueños. Dijo que Özge parecía distante, como si ya supiera que sería la última vez que se verían en aquel lugar. El periodista añadió que esa imagen quedó grabada en la memoria del actor. La tensión emocional era evidente incluso ahora. Al recordarlo, muchos seguidores reaccionaron en redes en cuestión de minutos. Esta confesión tocó fibras profundas en el público. El actor contó que, aunque había intentado romper el hielo, nada parecía encajar. Afirmó que la habitación estaba llena de palabras, no dichas, de miedos y de dudas. El presentador destacó que pocas veces un artista se muestra con tanta franqueza frente a las cámaras. La emoción quebró la voz de Gökberk en más de una ocasión. La audiencia se quedó escuchando en absoluto silencio. Cada frase era más intensa que la anterior. Gökberk reveló que Özge lo miró de una manera que nunca olvidarás, según sus propias palabras. Explicó que fue una mirada mezclada entre cariño y despedida, como si su historia se estuviera apagando sin remedio. El periodista enfatizó que esa mirada fue el instante que él más teme volver a recordar. Los espectadores sintieron la carga emocional de la escena. Muchos comentaron que parecía estar reviviendo el dolor allí mismo. Ese detalle estremeció profundamente al público. La última conversación entre ambos, según lo relatado, fue breve pero extremadamente intensa. Gökberk confesó que intentó pedirle que no se marchara, que aún había cosas que podían salvar. El presentador subrayó que sus palabras parecían un eco lejano de lo que nunca pudo ser. La tensión en el estudio creció con cada frase del actor. La audiencia captó la profundidad de su arrepentimiento. Nadie pudo permanecer indiferente ante su dolor. El actor aseguró que la despedida física fue incluso más difícil que la emocional. Describió cómo Özge se alejó lentamente sin mirar atrás. El periodista señaló que esa imagen aún lo persigue. Los espectadores sintieron la crudeza del relato. Muchos se preguntaron cuántas veces había ocultado ese dolor detrás de una sonrisa. Aquel instante se volvió el punto culminante de la entrevista. Aquel instante se volvió el punto culminante de la entrevista. Gökberk admitió que pasó horas sin poder moverse después de que ella se marchó. Confesó que la habitación le parecía demasiado grande y demasiado vacía. El presentador destacó cómo esa vulnerabilidad dejó impactados incluso a los técnicos del canal.
La audiencia sintió que estaba presenciando un momento real, sin actuación alguna. Sus palabras fluían entre lágrimas contenidas. El silencio del estudio decía aún más que sus frases. Contó que intentó llamarla, pero nunca se atrevió a presionar el botón de marcar. Explicó que sentía que cualquier palabra que dijera sería insuficiente. El periodista comentó que esa indecisión emocional lo acompañó durante semanas. Los espectadores se conmovieron profundamente. La historia parecía sacada de un guión dramático, pero era real. Cada detalle resonó con quienes han vivido despedidas similares. Duckburg dijo que esa noche fue también el inicio de una etapa de introspección. Mencionó que empezó a cuestionar muchas decisiones que tomó en su vida personal. El presentador remarcó que la sinceridad del actor sorprendió incluso a los productores. La audiencia siguió escuchando sin perderse una sola frase. El relato se volvió aún más intenso con cada recuerdo. Era evidente que aquella despedida lo había transformado. El actor explicó que escribió una carta aquella misma noche, pero nunca se la entregó. Reveló que aún conserva ese papel guardado en un cajón. El periodista destacó cómo este detalle conmovió a todos. Los espectadores comentaron en redes que ese gesto demostraba su profundidad emocional. El ambiente del estudio seguía cargado de emoción. Cada frase parecía un suspiro cargado de arrepentimiento. Duckburg aseguró que con el tiempo comprendió que algunas despedidas no buscan destruirnos, sino despertarnos. Afirmó que aprendió a valorar más sus emociones después de aquella noche. El presentador señaló que esta reflexión generó gran impacto entre los televidentes. Muchos consideraron sus palabras como una lección de vida. La audiencia agradeció su franqueza. Era un momento televisivo difícil de olvidar. El actor confesó que aún sueña con esa noche en más ocasiones de las que quisiera admitir. Explicó que a veces desea poder cambiar una sola frase para ver si el final habría sido diferente. El periodista subrayó que estas confesiones dejaron a todos profundamente tocados. Los espectadores respondieron masivamente en línea. Las emociones estaban a flor de piel. Esa nostalgia sincera atravesó la pantalla. Duckburg reconoció que ha intentado seguir adelante, pero algunas heridas no cierran tan fácilmente. Dijo que cada recuerdo le recuerda algo que no pudo salvar. El presentador insistió en que su vulnerabilidad era un testimonio valioso sobre el amor y la pérdida. Los televidentes se sintieron identificados. La entrevista alcanzó niveles históricos de interacción. La transparencia del actor fue el factor clave. El actor afirmó que, pese al dolor, no cambiaría haber vivido aquella historia con Osge. Dijo que cada momento fue real, intenso y significativo. El periodista destacó que esta confesión fue recibida con una mezcla de tristeza y admiración. Los espectadores apreciaron su honestidad, y se crecieron su honestidad. La historia se volvió tendencia en cuestión de minutos. La sinceridad del actor tocó a miles. Finalmente, Duckburg expresó que solo espera que el tiempo traiga paz a ambos. Afirmó que, aunque la despedida fue dolorosa, también fue necesaria para su crecimiento personal. El presentador cerró señalando que esta entrevista pasará a la historia del entretenimiento. Los televidentes reaccionaron con mensajes de apoyo y cariño. La emoción seguía siendo palpable, incluso al finalizar la transmisión. Fue un momento televisivo que nadie olvidará.